a todos, soy Fernando Ceriñá y seré su anfitrión. Somos un grupo de personas muy comprometidas con este proyecto de producción de videodocumentales a favor de la conservación de la naturaleza. Este es el único planeta que podemos llamar hogar. No solo es hermoso, también es fascinante, cautivador, sorprendente. Creemos que lo conocemos, pero aún oculta muchos secretos. Las intrincadas y finas relaciones entre millones de especies y su entorno natural es la maquinaria más compleja del universo que conocemos. La llamamos biosfera. Es el gran ecosistema global conformado por todos los ecosistemas del mundo, y estos a su vez están formados por millones y millones de seres vivos diferentes que dependen e interaccionan entre sí perfectamente. A esta diversidad total de especies e interrelaciones le llamamos biodiversidad. La ciencia que llamamos ecología trata precisamente de conocer cómo funciona esa complejísima maquinaria natural. En otras palabras, investiga y descubre cómo funciona el mundo. Un mundo en peligro. Hoy nuestra biosfera, de la que dependemos todos, ha perdido muchas especies y como todo sistema en el universo, un sistema que pierde piezas empieza a perder funcionalidad. Nuestro sistema global llamado biosfera está perdiendo funcionalidad por la extinción de animales, plantas, hongos y microorganismos. El clima mundial también forma parte de la biosfera y hoy existe un calentamiento en las temperaturas globales de la atmósfera, alterándolo todo. El planeta tiene fiebre. Este cambio climático es producto del uso de combustibles fósiles y quema de selvas. Uno de sus efectos más nocivos es la pérdida de biodiversidad. ¿Qué podemos hacer? La misión parece imposible, pero hay pasos sencillos al alcance de todos. Una clave está en que un número cada vez mayor de personas conozca y realice pequeñas acciones. Saber lo que tiene nuestro mundo y qué está sucediendo en él. Que todo el mundo se entere es uno de nuestros principales objetivos en Relatos de la Biosfera. La información abunda, es tanta que abruma. A veces está desorganizada o simplemente empolvada en algún rincón. Pero bien presentada se vuelve apasionante. En este proyecto daremos a conocer a muchas personas que trabajan por todos nosotros y que a menudo pasan desapercibidas. Aquí tendrán un espacio. Por otro lado, me he dado cuenta de que mucha gente permanece indiferente ante la destrucción de nuestro mundo, y eso puede acelerar la destrucción de nuestro planeta. Pero no es porque a la gente no le interese, sino que no conoce muchos secretos de la naturaleza y a veces no está al tanto del deterioro ambiental. Si la gente tan solo supiera, el mundo empezaría a cambiar favorablemente, y es precisamente ahí donde pretendemos influir. Permítame contarle brevemente de qué trata este proyecto. En Relatos de la Biosfera sacaremos a la luz historias muy interesantes y cautivadoras, utilizando las mejores herramientas de comunicación, las redes sociales. Hoy se utilizan para buscar entretenimiento y relajarse, así que, sin darse cuenta siquiera, en Relatos de la Biosfera se irán adquiriendo un cúmulo de conocimientos, consejos y acciones a favor de nuestro planeta. Acompáñenos cada 2 semanas a lo largo y ancho del mundo, visitando los lugares más remotos, así como los más cercanos a casa. Disfrute desde su computadora o dispositivo un Relato de la Biosfera nuevo quincenal, de unos 10 minutos por capítulo. Esto solo para empezar. Conforme vaya surgiendo el patrocinio, aumentará nuestra producción en calidad, tiempo y frecuencia. Visitaremos diversos lugares,
como desiertos, bosques, selvas, manglares, el fondo del mar, en busca de los seres vivos más sorprendentes y que forman parte de nuestra biosfera. Habrá historias de destrucción de la naturaleza, pero también de aquellas personas que intentan darle una nueva oportunidad al mundo, ya sea con su trabajo de investigación, divulgación, lucha social o por su manera de utilizar sustentablemente los recursos naturales. En Relatos de la Biosfera formaremos una nueva comunidad, informada, apasionada por el planeta y que sume acciones a favor de la conservación de la naturaleza. Para lograrlo usaremos lo mejor del ser humano, sus motivos más antiguos, nobles y poderosos. La curiosidad, el deseo de conocer, las emociones y la esperanza de tener un mundo mejor. Decía Demócrito, filósofo y matemático griego, preferiría comprender una sola causa que ser rey de Persia. Eso sucedió hace 2400 años, pero sigue siendo el espíritu de los hombres de ciencia hasta el día de hoy. Y lo mejor, no se necesita ser un hombre de ciencia para acceder y gozar del conocimiento. Los invito a disfrutar con nosotros de algunos relatos y lecciones que nos brinda la mejor maestra, la naturaleza, así como algunas pequeñas acciones que nos ayudarán a tener un mundo mejor, aquí, en Relatos de la Biosfera. Nos vemos muy pronto.